A ver el audio. Hola, hola, hola. Hola. ¿No escuchás? La línea está. ¿Se escucha? Ahora sí. Sí, porque prendiste. ¿Sí? Hablar así. ¿Se escucha? ¿Sí? Mariela, bien. Pau. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en el día de hoy. Como ustedes saben, se acaba de reunir el Secretariado Nacional del Frente Amplio junto con la presidencia de la Departamental de Montevideo a los efectos de hacer esta declaración pública manifestándole a todos los montevideanos y montevideanas la profunda desazón que nos generó la votación negativa en el día de ayer de este préstamo BID que veníamos trabajando desde el año pasado. En ese sentido, sentimos que es un ataque a las montevideanas y montevideanos en tantos quedan de rehén en un ataque frontal a la fuerza política que gobierna este departamento, o sea, es un ataque al Frente Amplio. Los elementos esgrimidos en el día de ayer para la negativa de este préstamo, lejos tienen que ver de pensar en amparar a los más desamparados, sino que por el contrario, en una negociación que no se abordó lógicamente, se optó por la nada. Y eso en una negociación no es ser buen negociador ni pensar en quiénes son los beneficiarios o no. De los 2.000 beneficiados que estaban en juego, en un planteo de 10.000, quedamos en ninguno. Esto significa que hay un recompromiso de la gestión departamental de Montevideo, en el nombre de la compañera Carolina Cose, de seguir avanzando en medidas alternativas que podamos mover a la ciudad en torno a los objetivos que veníamos trazados, después de haber acordado un plan que tenía dos aspectos fundamentales, y es la concepción del saneamiento con una mirada medioambiental. Por lo tanto, el primer capítulo de este préstamo tenía que ver con un cambio fundamental en la recolección, en el reciclado y en la disposición final de residuos, generando para esto nuevos instrumentos y analizando los 8 municipios que tenemos en forma diferencial para la recolección de estos residuos. Esto iba en consonancia y está en consonancia con el Plan Nacional de Residuos planteado por el Ministerio de Medio Ambiente y los compromisos internacionales a los que Uruguay llegó, y hoy ese Plan Nacional queda cuestionado porque la ausencia de Montevideo en ese paquete hace inviable cualquier proyecto de disposición final a nivel nacional, por la cantidad y el volumen de residuos que genera esta ciudad y por la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que la habitamos. Es decir, se han de alguna forma mutilado dos aspectos fundamentales. Uno, los compromisos internacionales de Uruguay a través de la campaña para un buen vivir medioambiental. Dos, hemos por primera vez de tener que decir que no podemos hacer frente a un préstamo BID cuando es Montevideo la única intendencia del país que por sus propios recursos y a través de estos préstamos y cuota partidas de la propia intendencia asume el saneamiento de la ciudad, y hemos pospuesto a los sectores más vulnerables también que habitan en el área oeste del Montevideo a ver postergada su necesidad de una vida ambientalmente sustentable y saludable. Por eso es que asociado a esto afectamos a los más vulnerables, como también los temas de la situación de carestía que está planteado en el día de hoy. Graciela, cuando usted dice el plan nacional que impulsa el gobierno es inviable sin Montevideo, ¿a qué se refiere? Y cuando habla de medidas alternativas, ¿también a qué se refiere? En primer lugar, porque el primer capítulo del préstamo BID, tal cual fue aprobado, tiene que ver con un manejo moderno, ayornado del siglo XXI, del tema de la disposición, del reciclado y la disposición y el levantado de los residuos domiciliarios. El volumen, la cantidad de volumen que genera la ciudad de Montevideo
no se genera en ningún otro departamento del país. Los costos ameritan que la participación de Montevideo es determinante. Pero además, la cuota parte que corresponde al préstamo BID en el capítulo de limpieza es con lo que también el Ministerio de Medio Ambiente lo iba a sustentar. Es decir, se pierde a dos puntas. Se pierde la posibilidad de incorporar al mayor generador de residuos, como es la capital, y pierde el Ministerio la posibilidad de que esa cuota parte del préstamo BID sea destinado al Plan Nacional de Residuos. Por acá. Lo otro que planteábamos es que, bueno, la gestión montevideana, la Intendencia de Montevideo, va a tener que rearmar un programa para seguir avanzando en el capítulo de limpieza que nos permita poder ser coherentes con esta línea de trabajo medioambiental que tenemos planteado y que se ha esbozado ya en algunos barrios, que tiene que ver con la recolección separativa y la posibilidad de poder avanzar con el reciclado, teniendo en cuenta que al no aprobarse este proyecto, las plantas de reciclado de última tecnología que generaban aproximadamente 1000 puestos de trabajo para los recolectores, por el momento queda sin efecto. Villar, usted mencionaba recién un recompromiso por parte de la comuna capitalina de volver a hacer un plan para por lo menos tener los objetivos que se había trazado esta administración. Sin embargo, ustedes dentro del proyecto tenían la adquisición de nuevas flotas en lo que es limpieza. ¿Cómo van a reorganizar para poder cumplir con algunos objetivos? Y a Pereira le quiero consultar, porque ayer hablamos con usted después de la conferencia de COSEC y quedó un concepto que me gustaría consultarle. ¿Por qué usted considera que los ediles acá en Montevideo no se animaban a votar? ¿Hay miedo por parte de los ediles del Partido Nacional luego de lo que pasó en Canelones? Gracias. Bueno, en principio, reconfigurar un plan de trabajo es a mediano y a largo plazo, porque al no contar con el dinero planteado por el BID, el impacto de la compra de camiones o de nuevos contenedores se va a tener que hacer de acuerdo a las posibilidades presupuestales en lo que va al quinquenio, lo que va a enlentecer este proceso. No está descartado, pero no va a tener el impacto que esta medida podría haber tenido si, aprobado el préstamo del BID, se hubieran ingresado los recursos necesarios para hacer las compras. Por acá. En estos 2 años se estuvieron trabajando el fideicomiso de Canelones y el préstamo con el BID de la Intendencia de Montevideo. Todos hemos escuchado a ediles del actual gobierno nacional plantear golpe de Estado en Canelones. Imagínense lo que debe sentir un edil para decir que le dieron un golpe de Estado para que no votara el fideicomiso en Canelones. Que había intervención del gobierno central para que los ediles no votaran el préstamo en Canelones, que eran obras para todas las ciudades de Canelones. Y finalmente, cuando un edil votó y dio el número 21, ustedes habrán visto todas las cosas que le dijeron, ¿no? Todas las cosas, todas las ofensas que recibió de parte de sus compañeros. Entonces, si hay miedo o no, no soy yo quien para juzgar. Que hay una actitud hostil a todo aquel que marque una posición diferenciada con el gobierno, de eso creo que nadie de ustedes tiene ninguna duda. La hostilidad es de tal nivel que yo hacía muchas décadas que no la veía. Hostilidad. Y esa forma de hacer política no es la forma uruguaya de hacer política. Esta forma binaria de hacer política no es la forma que los uruguayos quieren de hacer políticas. Los vecinos del municipio que se les iba a beneficiar con el reciclado del residuo domiciliario, ¿qué van a opinar de esto? Nosotros vamos a ir a cada barrio de Montevideo, a donde se iba a hacer una obra, a explicar por qué esa obra no se pudo hacer y cuál es la política sustitutiva. Y no va a ser una política de la Intendencia de Montevideo, va a ser una política del Frente Amplio, dirigida a los montevideanos y montevideanas, que en este caso no son partidos de tal o cual. Cuando se le afecta una obra, los Frente Amplistas, los colorados, los blancos, los cabildantes, sufren las mismas consecuencias. Entonces no hay un problema de cómo se califica. Hay un problema de actitud. Hubo una decisión de los partidos que hoy ocupan del gobierno de obstaculizar la gestión de los gobiernos frente amplistas. Y eso es un ataque descarado al Frente Amplio. Descarado. Es así de claro. Tal vez cuando uno dice las cosas tan claras, parece que suenan bruscas, pero bien educado esto.
No dejaron votar en Canelones, al que votó lo humillaron, y no dejaron votar en Montevideo, participaron de una negociación que la frustraron en cada momento que pudieron. Y bueno, los frentamplistas de Montevideo, ¿qué vamos a hacer? Lo que sabemos hacer, movilizarnos, defender nuestras ideas, defender nuestro proyecto, colocar alternativas ante un gobierno que tiene desamparada a la gente. Sumado a estas negativas, los salarios han caído, las jubilaciones han caído, aumenta el Producto Bruto Interno, pero la calidad de la vida de los uruguayos desmejora. Claramente hay una posición que va en contra de los intereses de las grandes mayorías. Y esto está en disputa, son dos formas de hacer política. Los que colocamos a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de la preocupación y los que colocan aspiraciones electorales 2024. Esto está mirado con perspectiva 2024. Y bueno, es una mirada desde nuestro punto de vista muy equivocada, legítima, pero muy equivocada. Por acá. Primero, la primera pregunta, como secretariado ejecutivo, ¿cómo toman esta falta de confianza en la administración de Carolina Cose para justificar el no voto en el préstamo del BID, que alegaron varios ediles en lo que fue la Junta Departamental? Y en segundo lugar, vistas las declaraciones que recién acaba de hacer usted, Pereira, ¿cuáles son las acciones o alguna de las acciones que nos pueda decir que piensa hacer el Frente Amplio en alguno de los municipios que no tendrá el apoyo del préstamo? Sí, nosotros no funcionamos a la velocidad de Twitter. Ya lo he respondido en varias conferencias y lo voy a volver a hacer. Nosotros reflexionamos la política. Nos tomamos un tiempo para pensar, para construir las alternativas. Tenía mucha confianza en la Intendencia que luego de este proceso de negociación se pudiera llegar a los 21 votos, porque obviamente era una política que se venía sosteniendo desde los años 80 y que había permitido a Montevideo ser una de las ciudades con mayor tasa de saneamiento de América Latina y colocarlo en estándares de alto nivel. Esto se acaba de obstaculizar simplemente por decisiones electorales 2024, desde nuestro punto de vista. Ahora, luego, ¿cuáles van a ser las medidas para defender nuestro proyecto? Necesitamos tiempo, necesitamos consultar con los comités de base, con las coordinadoras, con los territorios, necesitamos hablar con otras organizaciones que también tienen posición sobre el tema, y cuando tengamos definiciones las vamos a tomar. El segundo tema es que creemos que la confianza a Carolina Cose se la dio el pueblo montevideano. Hola, buenas tardes. ¿Cómo imagina ahora el Frente Amplio que será el relacionamiento de aquí en más, principalmente con el Partido Nacional, luego de lo que pasó ayer? En primer lugar eso, y si entiende usted que puede estar perjudicado de alguna forma aquella agenda que se había abierto de diálogo, incluso hasta con el propio presidente de la República. Gracias. Diálogo tiene que haber. Una sociedad democrática dialoga. Pero también es clara que una fuerza política que está siendo hostigada, que está siendo obstaculizado su programa, su gestión, sus gestiones de gobierno, que están siendo muchas veces insultados sus dirigentes, que ponen en duda la honorabilidad de sus dirigentes, no se puede mantener en silencio. Nadie entendería un Frente Amplio pálido, cuando en verdad ha gobernado la ciudad durante 30 años y lo que es mejor, la ha transformado de cabo a rabo. No hay una plaza en este departamento que esté igual que en el año 1990. No hay un barrio de esta ciudad que esté igual que en 1990. No hay ninguna política que no se haya profundizado desde 1990 para acá. Saneamiento, iluminación. Entonces, claro que nos sentimos orgullosos de nuestras gestiones al frente de la Intendencia. Pero esto sería poco si la gente no lo respaldara. Luego, 30 años consecutivos, nos ha votado más de la mitad de los montevideanos para seguir en la conducción. Y esto el gobierno nacional lo tendría que tener presente. Muy presente. Y sin embargo no se tiene. Lo mismo podemos decir de los últimos 17 años de Canelones. Cambios constantes en la gestión. Había que ver la Costa de Oro, o la ciudad de la costa, de los años 2000 y compararlo con la Costa de Oro actual. Había que ver a Rocha cuando lo agarró el Chueco Barrios, que no se le pagaba el salario a los trabajadores municipales de Rocha. A veces hay que reconstruir el relato para volver a saber qué pasó en el Uruguay y cuáles fueron las transformaciones que el Frente Amplio hizo en el plano nacional, pero también en el plano departamental. Pereira, un poco la línea de la pregunta del colega. Usted decía el diálogo va a continuar, pero esto que han manifestado ambos
directo hacia el Frente Amplio va a marcar que tenga una postura distinta a partir de ahora la fuerza política con respecto al gobierno? Eso por un lado. Y por otro lado, usted mencionó que se iban a hacer las obras igual, pero que no las iba a hacer la Intendencia, sino que lo iba a hacer el Frente Amplio. ¿Qué significa eso? No, obras no, movilizaciones. Denuncia de las obras que no se van a hacer. Acá iba a pasar un saneamiento, que no va a pasar porque el Partido Nacional y una parte del Partido Colorado no lo votó. Acá iba a haber una política concreta de reciclaje de residuos domiciliarios que no se va a poder hacer porque el Partido Nacional no lo votó y una parte del Partido Colorado no lo votó. Simplemente porque hicieron cálculos electorales. La sociedad tiene que saber. Esto es enfrentar... No, esto es decirle la verdad a la gente. Cuando se nos dice el Frente Amplio no da los votos, ¿pero dónde es que no da los votos? El Frente Amplio votó la rebaja del IVA, le acaba de votar la propuesta de Manini de Minuta de Comunicación de reducir el IVA en 19 productos de la canasta básica. Por supuesto que cuando hubo propuestas en el medio de la emergencia las aprobó todas, aún considerándolas insuficientes. ¿Dónde están las trabas del Frente Amplio? Ahora, yo les cuento las trabas del Partido Nacional. Votaron en contra del fideicomiso en Canelones, no le extendieron el plazo en la Intendencia de Salto, votaron en contra del préstamo del BID en la Intendencia de Montevideo. Demasiadas casualidades, ¿no? Y cuando uno empieza, es la misma madeja. Hay decisiones del Gobierno Nacional, hay decisiones del sanguinetismo, decisiones puras y duras. Los críticos de las manos de yeso instalaron unas manos de piedra. Y al que mueva esa mano de piedra, pobre mano. La primera parte de la pregunta, con respecto a la actitud del Frente Amplio. Pero es que el Frente Amplio va a tener siempre la misma actitud. Si hay una propuesta del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, que vaya a favor de los ciudadanos, el Frente Amplio la va a aprobar. El Frente Amplio no es revanchista. La gente lauda cada 5 años. No se puede estar en campaña electoral los 5 años. Yo pienso que los partidos del gobierno lo tienen que entender. Y si no, la gente lo va a analizar en su momento. Acá. El año pasado hubo una conferencia de prensa en el Parlamento Nacional del intendente Alejo Umpierres del departamento de Rocha y de Omar Lafleur de Río Negro, porque manifestaban ellos que también habían pedido fideicomisos, dinero de afuera, en este caso la posibilidad de préstamos, y que ahí fue el Frente Amplio quien había trabado, por ejemplo, el fideicomiso en Rocha. ¿Cuál es la diferencia con lo que pasó aquí en Montevideo, desde la lectura que pueda hacer usted? Bueno, La diferencia es sustantiva, que Montevideo es responsable del saneamiento de todo el departamento a diferencia de los 18 departamentos restantes. Y que esto es una política de Estado desde el año 1985, que tuvo gobiernos nacionales de distintos signos y que fue responsable y garante de que Montevideo fuera la capital más saneada de América Latina. Es totalmente diferente. No se pide un fideicomiso ni para pagar sueldos atrasados ni para hacer cualquier otra obra. Esto es Plan de Saneamiento 6. Es decir, hay un plan departamental de saneamiento hasta el año 2030 para culminar las obras. Esto no es una urgencia, es parte de un proceso sistemático de saneamiento y ha sido una política de Estado de todos los gobiernos que han pasado en este país desde la década de los 90 hasta la fecha. Es una diferencia sustantiva. Terminamos. Bueno, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, por parte, ¿no? Hoy tuvimos una primera reunión de un equipo que está trabajando el tema de propuestas concretas sobre cómo está impactando en el bolsillo de la gente el aumento de los precios. Por un lado está el aspecto salarial. Como ustedes saben, el gobierno ha anunciado un aumento salarial en abril para cobrarlo en agosto. Es bastante raro un anuncio que se empieza a ejecutar el 1 de agosto, de 2%. En un salario de 30.000 pesos son 600 pesos por mes. Como además, según el ministro de Trabajo, va a ser un adelanto a cuenta del ajuste de 2023, es por 5 meses. O sea que 5 meses de 600 pesos nominales. ¿Esto es suficiente para abolir la situación de carestía que están sufriendo los trabajadores, sobre todo los menores ingresos? Nosotros nos contestamos que no.
el sector informal de la economía está sostenido en este tema, nosotros nos contestamos que no. Aquellas personas que están desocupadas tienen alguna respuesta, nosotros nos contestamos que no. ¿Hay políticas sociales compensatorias propuestas por el gobierno para los contextos socioculturales críticos? Nosotros nos contestamos que no, y en función de eso hemos construido un documento que la mesa política del Frente Amplio lo va a discutir el día lunes a las 18:30 horas, en los que va a aprobar una cantidad de medidas, un grupo de medidas sobre todos estos temas a ser propuestos al gobierno y a la sociedad en general. Pero insisto que no vamos a ir a la velocidad de Twitter. Hoy tuvimos un primer encuentro. Yo creo que los uruguayos toman nota de que estamos viviendo una circunstancia económica muy deficitaria, toman nota que han caído los salarios y las jubilaciones y los precios han aumentado en forma escandalosa, que ir al almacén con los 1.000 pesos que se iba hace algunos años resulta una compra muchísimo menor. Y en función de eso que el Frente Amplio entiende que este tema es urgente, lo entendió ya hace un mes que viene trabajando propuestas de este tipo y el lunes las va a lanzar a la opinión pública, con quienes tratamos de estar comunicados todo el tiempo, ¿no? Gracias a ustedes.